Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos encuentren y a la hora que nos quieran oír. Los saludamos desde La Voz del Derecho, desde la facultad. Un programa de estudiantes de Derecho que comenta temas jurídicos desde una perspectiva mucho más joven, menos técnica, pero tal vez más humana y más que va a la raíz. Llevamos ya casi un semestre. Los felicito por su perseverancia, algunos más que otros. Y digamos que vamos a acabar el primer semestre. Creo que con relativo éxito nos hemos divertido, hemos compartido ideas. Ojalá alguien nos oiga. Parece que a veces nos oyen decanos, nos oyen una señora que nunca volvió a escribirnos, pero la idea es María Eugenia. Muy divina. Conversar de temas interesantes. No sé, y eso lo hablaremos ahorita, si las próximas emisiones habrá o no, porque estos niños entran en un estado de nervios por los exámenes finales y todavía no sé si vaya a haber programa o no, pero yo esperaría que sí. Lo que pasa es que los exámenes cada vez son una fuente mayor de histeria y descontrol por parte de los estudiantes, de manera que ya veremos a ver si nos seguimos charlando la próxima semana. Si no, hacemos un receso de unas 3 semanas para que ustedes aprueben las materias, al menos eso espero. Si no vienen, por lo menos que las aprueben y seguiremos hablando. El tema de hoy es un tema que yo llevo pensando 2 días y que hoy, por ejemplo, que estoy hablando con un abogado, un compañero mío que tiene una banca de inversión y que sabe de medicina. Quería hablar un poco de qué creen ustedes que le falta y le sobra al pensum. Les voy a explicar. Ay, me encanta. Les voy a explicar. Para mí, y lo voy a invitar, no sé si para ese tema o para otro, la clase de romano sobra. Ay, no, para mí no. Para mí la clase de romano sobra. Sí. Puede haber Para mí una no. clase como de O al menos sobra. análisis jurídico y otras cosas que les permita, que es lo que busca el derecho romano, que les permita empezar a ponerse el traje de abogado para analizar. Entonces, ustedes hablan de la emancipación o la estipulatio, pero son temas un poco caducos. Ser experto en la injure cessio y el aluvión, pues en un derecho del siglo XXI que, como dijimos hace 8 días, muchos temas pueden ser ocupados por máquinas. Pues me parece que es más interesante y sobre todo mejor para ustedes, que son los desempleados dentro de 2 años o los conductores de Uber. Me parece mucho más interesante que les den más herramientas. Yo tengo 3 o 4 temas que me parece que son fundamentales y me gustaría mucho. ¡Ay! No los he presentado. Adriana Torres, Emilio Archila, Daniela Tangarife y Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz es un préstamo que tenemos porque Felipe tiene un tema familiar. Alejandro es estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes y queremos que nos oiga. Yo sé que él va a tener una respuesta distinta a la que tenemos los javerianos, pero quiero que hablemos de yo digo que es lo que a mí me parece que les falta a ustedes. ¿Qué materias me parece que sobran? Que había que hacer algo. Tú hablas de romano por un cariño especial que le tienes a El Hierro. No, necesariamente, en parte Ay, sí, yo pero... Pero No tuve con el hierro y tampoco estoy de acuerdo. yo sí creo No, que pero pues tiene, o sea, le tengo un cariño especial, pero sí me parece que es cierto que muchas parece que es bases anacrónico. de las bases que yo tengo, gracias a Pero, Romano. Claro, yo también. Yo Ver me romano acuerdo- por 1 año es que romano 1 y romano 2. O sea, siento que eso Y ya gracias es a Javier Yo innecesario. Bonito tenía también. O sea, 4 no, verlo semestres. uno, Yo era sí. romano 1 y 2 anual. En el externado también son 2 años de romano. Eso es a mí. No Es entiendo decir, para qué. si es un espacio Hola. para analizar, temas jurídicos, ¿por qué no lo hacemos en problemas jurídicos? Entonces, Pero- se ponen unos temas. Exacto. Con pues- el romano es que es entender de dónde venimos para saber dónde estamos. Pero es que a nadie le el importa romano saber- es el Exacto. principio del derecho civil. O Del sea, derecho civil, sí, pero es que el derecho civil es uno. Y Y, yo el creo derecho que- laboral, Y yo creo que para eso también está historia de las instituciones, por ejemplo. claro. pues, o sea, es que yo pienso que a mí romano me ha dado todas las... O sea, sin ¿Pero de qué te romano sirve yo no saber le lo he de- pasado obligaciones. Pero ¿de qué te sirve saber qué es la injure cessio? ¿De qué te sirve saber cómo emancipar a un esclavo?
O Es sea, que cuando uno empieza a preguntarse de qué sirven las cosas, pues todo depende No, pues del yo te puedo propósito decir que cómo- no tenga. yo te Claro, voy a no, decir pero para el qué sirve propósito, pero el obligaciones. propósito de la universidad es a ustedes formarlos como abogados. ¿De dónde Cosas vienen nuestras prácticas. instituciones? Igual, por ejemplo, pasaba con Del Hierro y Bonivento, que fueron las personas con las que yo vi Romano, que trataban de adaptar un poco a lo que es la actualidad. Claro. Sobre Pero para todo. eso está la clase de obligaciones también. Por eso, Exacto. pero entonces, Hay que tener yo podría bases. llegar y decir, Pues entonces en pienso los yo. Andes forman mucho menos abogados que son apegados a la ley, entonces por eso no están enseñando abogados. No, yo lo que digo es que es una clase anacrónica. Que se podía, Obviamente. se podía hacer una especie de derecho romano o lo que busca el derecho romano con otras cosas. Pero esa es la única. Yo estoy diciendo, esa me sobra. Y no me parece grave, den derecho romano, pero me parece que hay unas que faltan. Falta. Y en la Javeriana yo sí les voy a decir. Y yo sé Con que no- números, todas con números. A mí, Matemáticas. estoy de Matemáticas. acuerdo. Es Contaduría decir, falta. A mí me llama mucho la Contaduría. atención y lo ve uno en estudiantes y lo ven abogados. Me dice, no, es que yo estudié Derecho y yo no sé sumar. Eso me parece una barbaridad. No, qué Gravísimo. vergüenza. No, que uno tiene que saber sacar una regla de 3, uno tiene que saber No, hacer tiene muchas cosas. regla de 3, no. Por eso es muy Daniela, fácil. hay que analizar gráficas, hay Por que saber eso. estadística, Estadística. hay que Econo- saber estadística me parece que falta contabilidad. Es fundamental. Es decir, yo hoy estaba hablando con una Y más autoridad de un macro hospital y con un abogado que tiene una banca de inversión y estábamos viendo análisis financiero. Eso toca saber Claro, también. uno mira y de hecho la persona que está al frente de nosotros nos dijo, ¿ustedes son abogados? Sí. ¿Y por qué saben de esto? Pues uno dijo, pues yo fui presidente de una fiduciaria y trabajé en un banco, llevo 30 años trabajando en los bancos, me toca saber análisis financiero, yo estudié eso, pero me gusta. Pero entonces hay 2 o 3 materias y va la última que creo que no lo dan tampoco los Andes. Uno es que empiecen a manejar números. Sí. Eso me parece que es importante, porque si ustedes son consultores de una empresa y van a hacer una adquisición, una fusión, pues necesitan ver estados financieros. Es decir, no, el solo código no es una herramienta, pues sí es muy útil, pero le falta. Entonces tienen que ver un análisis financiero, tienen que ver un análisis de mercado, tienen que ver muchas cosas. Claro, tienen que ver cuál será el pasivo pensional, cuál serán, pero hay una cantidad de conocimiento alrededor que tienen matemáticas, temas financieros. Sí. Temas de economía, no sé si la economía sí que se se me hace está dando, importante. pero es fundamental. Pero es que siento que no vemos suficiente, es muy, muy superficial. Y hay una que no dan en la Javeriana, o puedo estar equivocado, y no sé si en los Andes, que pasa que es parte de nuestra crisis ética. No, En sí los la- Andes No, sí sí, hay. sí, vemos. en primer semestre. Pero ética bien dado, No, es decir, esto- Lo que pasa es que No, meten yo sí vi ética bien en primer dado. semestre nos meten como como que ética porque a- nos meten el horario y ya en los siguientes semestres tú tienes que ver una pero es que filosofía y ética debía eliges ser- la que sea. Ética debía ser al final del curso. Bueno, ética en los Andes es en séptimo o octavo semestre, es Claro. tarde, pero es una clase más de teoría ética que de ética en sí misma. Exacto. Y es Porque una crítica que ética hacen los laboral estudiantes. debería ser como en Yo digo específico. a mí me Nosotros pasó, sí leímos Aristóteles, pues No, como, o sea, ¿no? miren, cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba al lado de ustedes, ¿Tú la diste conmigo? estaba Pablo Escobar ¿Con Trey? dedicado a matar gente. Jacinto, Ah, no. Por favor. perdón. Estaba Escobar dedicado a matar gente, estaba el narcotráfico en su mayor ebullición, había matado a 2 candidatos. Y nosotros nos preguntábamos, teníamos muchas interrogantes éticos. ¿Quién puede defender a un tipo como Pablo Escobar? ¿Quién puede, es decir, un asesino tiene derecho a un abogado? Porque uno dice, y es un poco una tendencia que está acá, es que los asesinos deben ser aislados, colgados, no sé. Pero hay muchos temas éticos que no Sí. conocemos y que al final, en el desarrollo y en el ejercicio del derecho, nos llegan. Es ético, es moral, me están pagando por eso, votar 500 personas de una empresa por un tema financiero. Entonces, hay una cantidad, digamos que ahí, haciendo un hilo con el programa pasado, primero, el derecho se está viendo atacado por la tecnología, por otras ramas del conocimiento que empiezan a tocar el derecho. También otra que me parece que es fundamental, sobre todo para temas de familia, psicología. Uy, también. Psicología, Y ustedes, también en penal, me parece muy en penal, importante. en laboral, Sí. temas de acoso laboral. Entonces, Por eso no lo enseñan como en consulta. consultorio, o sea, como antes de entrar a consultorio jurídico, yo tengo entendido que no le dan una clase como para eso, para aprender a aproximarse como a las una personas. clase. Bueno, sí, o sea, es muy... Bueno, de hecho es un año, creo. No, una clase. Es por un año. Me han Estaba dicho 2 pensando más. hacer doble con Hay psicología, otra, algo hay así. otra y la decimos todos los abogados cuando salimos, nos tienen que enseñar a cobrar.
De acuerdo. Sí, uy, Nos tiene enseñado a sí. cobrar, pero más que enseñar a cobrar, y tengo un amigo que salió del Rosario y que está empezando a hacer, está haciendo una carrera de administración de despachos jurídicos. Cómo cobrar, cómo hacer mercadeo jurídico, cómo llevar todo el conocimiento que se tiene a una base de datos, cómo organizar una oficina, el background, el back office de la oficina, el front office de la oficina, todas estas cosas que al final tienen que ver con el desarrollo de nuestra carrera como abogados. Entonces, fíjense cómo veo yo, me dijeron otra inclusive, y es un poco lo que hacen los colegios que creeríamos que podía hacer la universidad, es, ¿usted para qué es bueno? Porque ustedes tienen ¿cómo es que llama? Los 2 primeros semestres son Ciclo básico. el ciclo básico. No. Y la variedad tiene otro nombre, el Núcleo. El núcleo, y después se abren. ¿Ustedes para qué son buenos? Porque una cosa es lo que uno le guste. Y de todos modos, en 4 semestres se cogea mucho que alguien ayude. Yo conozco mucha gente que estudió lo que está estudiando y que es bueno, porque alguien le dijo, no se le ocurra a usted Sí. ser ingeniero, usted es abogado. Pero también dentro del mismo derecho uno tiene que Claro, saber diga, dónde mire, moverse. usted dedíquese al laboral, que usted sabe de eso, no se le va a ocurrir dedicarse al penal porque su nivel de frustración con problemas humanos es muy fuerte, ese tipo de cosas. Ese es el tema que quisiera plantear con ustedes, qué sobra, qué falta, qué les gustaría, con qué están cómodos, por qué romano sí, por qué romano no, qué materias podrían suplir, qué formas hay. En la Javeriana hay, que los gringos las tienen en todas, hay un taller o hay una clase de escritura jurídica. Los gringos en eso son súper insistentes. Pues como argumentación. Escritura, sentarse a escribir. Sí, no hay. Pues que yo sepa, no hay. En los Andes tenemos, Pero también yo pero creo es que hay una muchas- obligatoria para todo el mundo. ¿Pero Todas es las una carreras. obligatoria? Sí, Sí, es pero obligatoria para todas las carreras. Español. ¿Expresión pero- escrita o cómo se llama? Se llama, le cambiaron el nombre, antes era español y hoy se llama, no sé, como Sí, pero eso es literatura o- diferente. O sea, yo creo que en una formación de un abogado hay muchas cosas que no tienen que tener una clase puntual, sino que yo creo que en la Javeriana a uno le enseñan a escribir de por sí con la presión tan grande que hay dentro de los exámenes finales. No necesariamente. Los métodos que utilizan son tan prácticos, en mi opinión, que se asemejan mucho a lo que sería un ¿Un taller de escritura? sí, pero y llegan a un nivel más alto. Yo conozco profesores en donde, por ejemplo, si alguien se equivoca, inclusive humillan a la gente en frente de toda la clase. Bueno, eso no está bien. Como No por está algún- bien, como- Yo sí creo que escriben muy mal. como Yo una también creo que ortografía. escribimos- Pero también depende Yo- de la persona que uno esté juzgando. No, a ver, Emilio, un buen estudiante será buen estudiante y de pronto ni siquiera tiene que estar en la universidad, pero la labor de la universidad ¿Cómo es coger toda la generalidad y darle herramientas. A mí me parece que uno no puede tener los errores de ortografía y de redacción que muchas veces tenemos. O sea, en verdad, hay gente que... Y nos falta leer, nos Sí, falta pero siento literatura, que nos falta Eso comprensión no es problema de la lectura. universidad, o sea, uno pero entra les desde el tiene que dar colegio sabiendo herramientas. cómo escribir. Comprensión de No, ¿cómo lectura escribir? nos No, falta sí, también mucho. es, ¿Cómo un- escribir es una jurídico? cuestión de No. si la Javeriana, entonces deberíamos devolvernos esa cómo están aceptando a las personas, no si deberían. No. A ver, porque una cosa es saber escribir y una cosa es no tener error de ortografía. Otra cosa es una estructura lógica Exacto, para saber escribir un escribir texto nos falta jurídico. mucho. Hay un autor Pero un texto argentino. jurídico les es voy a conseguir. argumentar. ¿Cómo puede ser que una de las universidades más prestigiosas del país esté recibiendo gente que no sepa escribir? Podemos ver que es un problema que viene de atrás, inclusive puede ser que, o sea, el ICFES está mal hecho, no saben medir bien a la gente, lo que se supone que hace un examen es medir las capacidades de la persona, y si se están aceptando personas que no saben escribir, pues entonces es porque hay algo mal en las admisiones. De las acuerdo, universidades. pero eso ya lo hablamos y yo lo que digo es, hay herramientas de abogados. Es decir, sí, partimos de la base que ustedes saben escribir, partimos de la base que no tienen o que tienen poco errores de ortografía, pero los computadores en eso han hecho un daño terrible, son las tildes diacríticas, las palabras homónimas, todo este tipo de cosas que el computador no mira. No es lo mismo decir inglés que inglés. No es lo mismo decir sabana que sábana. Y que el computador nunca va a mirar. Eso yo parto de la base, como dice Emilio, de que los colegios se los dan. Aunque hay colegios y colegios muy prestantes donde los alumnos, conozco 2 o 3, llegan prácticamente sin saber leer. De verdad. No vamos Y esa a es tener- otra, es Qué que vergüenza. si uno aprende a escribir si uno sabe leer. Y nos tienen que poner a leer, yo pienso, de pronto en más clases, más textos Sí, de pero- estructura pero jurídica, si se más quejan. contratos, más Más cosas. jurisprudencia, pero se quejan.
No, qué pena. a No, mí pero me es que parece para que eso no es la clave. universidad, es que ese es el problema, por eso. Si uno va a estar fijado en si se quejan o no se quejan, No, o si no leen, pues que pierdan. A ver, Yo estoy de Emilio, acuerdo con Emilio. yo estoy de acuerdo, pero no es tan claro. Y hay varios temas que ya hemos tocado acá. Es que si uno se vuelve un profesor exigente, sale. ¿Por qué no se inscriben con uno? Sale. Entonces, ahí hay un tema. No, hay gente que sí mete con los difíciles. Por eso, pero lo que Yo yo quiero estoy de decir es, acuerdo si eso también. está mal, entonces pues la solución no es buscar cómo arreglar a los estudiantes No, que no, no. llegan mal. No, pero te sino- tienen que dar herramientas. Tienes que aprender a escribir jurídico. Ah, claro, Así por como que ejemplo, Aparte es que igual- deberían dar legal English. no, un problema uy, que yo sí encuentro clave. Sí, en la clave. universidad en general es que uno no ve suficientes contratos. Yo afortunadamente, por el acceso que he tenido gracias a mi familia, he visto contratos alrededor de mi vida y igual no sé bien, o sea, no sabría hacer un contrato perfecto. Suministro y agencia comercial. por Pero hay una ejemplo. clase Por que eso, es entonces- contratos Sí, 1 y acaso. 2. Sí, sí. Y faltan. Pero igual. También, Pero lo digo es porque un profesor que es joven de la Javeriana dijo en una clase, yo cuando salí de la Javeriana no sabía bien hacer un contrato y hablé con mis amigos de las otras universidades y era muy común que no supiéramos hacerlo, pues que no los pusieran No, a redactar contratos. Hacer el encabezamiento de un contrato, uno lo aprende el primer día Exacto. que tiene trabajo. En la ciudad de Bogotá se reunió por una parte el señor Andrés Charria, identificado con, y la señora Daniela Tangarifa, y previo a unas consideraciones van a firmar este contrato de compraventa. Eso no lo ha hecho nunca en la universidad. Entonces, un taller de escribir. Sí, a mí Sí, sí, se me hace podría, importante. ahí eso sí podría ir dentro del taller de escribir porque es algo que uno no se supone que debería entrar con ese conocimiento a la universidad. No, y uno tiene Pero que lo de aprender no a saber manejar leer eso. es una persona que en segundo semestre ya no debería estar en la universidad. No, pero también es en temas de comprensión de lectura, es como jurídica, es diferente. Es saber encontrar la cáscara así. Y hay ciertos exámenes que los profesores hacen con unas cáscaras que hay gente que no coge, hay gente que sí. Porque Porque no es sí- comprensión de lectura, eso es No, yo sí pienso que estudiar. sí. No necesariamente. Eso es lógica jurídica, que esa es otra. Pero es que sí es más Pero importante. también dan siento que lógica y falta. retórica. Ah, pero ahora es una lectura. A ver, entonces, Sí. empecemos. ¿Qué sobra? Romano. No. Romano. Para Romano. nada. O para por lo nada. menos, Para por lo nada, menos que que no sobran. sean, es que en el caso de la Javeriana son 2, o sea, Romano y Romano 2, o sea, Deberían es un ser año. hasta 4. No. Tampoco. No, No, o sea, yo la que verdad sean siento- electivas. No, a mí me parece Sí, que uno por lo menos tiene de que ver acuerdo. un Que sean romano. electivas. Esa sí Deben que ser nadie electivas. Para nada, es que Perfecto. ese es uno de los líos que yo tengo con la sociedad moderna, de que no les gusta mirar para atrás, A porque mí, creen que todo lo por dos. presente es lo que está perfecto y no es así. Nosotros tenemos unas tradiciones, las cuales nos han llevado a donde estamos, y el derecho romano no es tan viejo como para descartarlo inmediatamente. Entonces, Yo miremos estaba- derecho napoleónico, más De bien. acuerdo. También. Pero es que yo no estoy... falta es- mucho. O sea, la historia del derecho es vigente, listo. Todos vemos Todos historia del vemos derecho, historia pero del me parece derecho. que falta meterle fuerte. O sea, yo vi una No. historia del derecho que fue la mejor materia que hice en mi vida, pero la previa fue muy floja. Yo lo digo porque yo he tenido problemas con Romano. Yo tendría todas las razones para no querer que Romano No, no, eso consiguiera. Pero lo que No, quiero pero decir... yo no lo digo por experiencia personal, Yo lo digo porque es porque inútil. el otro día yo estaba caminando. Para por una la- perdera de tiempo. De El otro día yo acuerdo. estaba caminando A mí por no. la calle y me puse a pensar en la esclavitud. Y cuando me di cuenta de la esclavitud, me di cuenta que era hace menos de 100, o sea, era hace 100 años aproximadamente. Sí. Y 100 años no es nada. Pero era otra forma Y de la esclavitud. mujer, o Era otra sea- forma de esclavitud. Yo sé, pero lo Es que quiero la, decir... la esclavitud de la que estamos hablando de 100 años es una esclavitud de un comercio de seres humanos que se inventaron los ingleses para, Sí, sí, para sí. las... Lo que quiero decir es que yo no tenía presente qué tan cercano era ese conflicto como para saber que en verdad es algo Ya, real en nuestra pero sociedad. Emilio, Pero mi mismo- pregunta es hasta qué punto eso le va a servir a usted como abogado. ¿Tú qué estás diciendo que te ¿Pero faltan servir qué es? ¿Que me haga ganar plata o qué? No, 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 no. Que lo que usted uses, lo que use, sea práctico. No, exacto. yo sí pienso Eso. que es Que te, es que te no. forme como No, porque- Pero es abogado. que sea práctico no significa... O sea, Que No, tú no, lo- no, o no. sea, No estamos hablando es de un tema conocimiento económico. añadido. No No, en serio, es- te sienta para nada. bases. A ver, Para Es que, más Dani, de los- adelante. Emilio Eso es lo un que yo poco pienso. contradictorio porque dice, a mí me faltan más contratos, pero hay un recurso que es finito, que es el tiempo en la universidad. Entonces tú tienes 200 horas, no sé ni cuántas serán ni nada, tú tienes 200 horas para toda la carrera, con 200, 2500, las que sean. Si le estás quitando 35 a la injure cessio y a la emancipacio y no puedes dar el contrato de leasing, el contrato de fiducia comercial, el contrato de suministro, el contrato de cuenta corriente, ¿cuál prefieres? Repito, en un escenario de un recurso finito que es el tiempo. Todos nos podemos dedicar. Del Hierro lo deberían conocer, Del Hierro vive y suda derecho romano. Ay, Entonces, divino. claro, mi hombre va a Roma
y camina por la Vía Apia y se siente justiniano con toga. Ay, A mí yo me pa- soy esa. A mí me pasa lo mismo. Yo voy a Santiago Bernabéu y me siento el mejor abogado del mundo jurídico, deportivo. Esos son. Pero en un espacio limitado en horas que es más útil, no para ganar plata, para formar un abogado. Pero Depende del abogado que no quiera formar. No, pero la universidad, lo que pasa es que la universidad no es, no puede formar cada una es, individualidad. por ejemplo, es como, yo lo comparo con la literatura. Cuando uno aprende literatura correctamente, uno empieza desde lo primero, desde lo más antiguo, y tú vas desarrollándote hasta que llegas a Goethe, y después pasas a Shakespeare, pero y más te dan, adelante. pero te dan Y con gramática. Y con te eso dan es el romano. lingüística. El romano, uno va así y uno va entendiendo, y después dice, bueno, entonces Napoleón, el Código Civil, la vaina, y sigue hasta lo que es en la actualidad. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que en verdad no podemos dejar atrás esa base histórica, porque es que la civilización romana en verdad nos dejó todo nuestro derecho civil. Exacto. No, Y además, el leasing no. El contrato de bueno. fiducia comercial no. Bueno, el contrato de transferencia de claro, jugadores porque no. el derecho es dinámico, pero El contrato de, seguimos no, teniendo muchas el tema de derecho ambiental no, el tema de derecho aeronáutico no, el tema del derecho de la informática no. La mitad propiedad yo no entendí por romano. Sí, el aluvión, que nadie ha visto un aluvión. Sí, de acuerdo. Paja, La accesión, la accesio. Y hay una no, cantidad pero a de mí la cosas. accesión me sirvió en mi final de bienes. O sea, Es decir, tú estudiaste para pasar, pero no. O sea, yo me acuerdo muchas cosas. a mí me parece que es inútil, pero... De acuerdo. Pero bueno, ¿qué más les sobra? Ahora, las podemos dejar en electivas. No. Por lo menos, no, que un romano sea obligatorio y no, o sea, no veo Pero la ¿para necesidad qué quieren de otro. romano? Si Precisamente quieren- por Lo que pasa es que, o sea, digamos, a mí Es sí decir, se para me mí- facilita, digamos, ver obligaciones acordándome de lo que vi de Sí, romano. a mí también. Como que sí deja Uy, unas ¿y buenas por qué? bases. Pero romano, Te ¿qué abre es? las puertas, te abre las puertas. Es Lo que decir, pasa a es mí, que- para lo único que me sirvió romano fue para repetir lo que, es decir, a mí en obligaciones me repitieron lo que había visto antes en romano y por eso me acordé de romano y por eso fue Bueno, en algún sí, es sentido verdad. útil. Entonces, Pero si al me final, enseñan- al final es a mí repetir. me sirvió Es para repetir. entender Me lo pudieron haber explicado en obligaciones y con ya. dos idiomas. No, no. De acuerdo. La Porque los- emancipacio y la La emancipación. La No. estipulacio y la estipulación. A mí me sirvió para entender el porqué de nuestras instituciones y para poder después entenderlas mejor. porque Claro, el usted dice derecho porqué. aeronáutico. Claro. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo se burla? Pero No, es que no. yo sí, a mí sí me parece inútil, la verdad, sí. A mí me parece A mí inútil. no. La verdad, sí sí. que no me parece inútil. Sí, no, sí es inútil. Y es de las materias que uno sufre, 100%. No, Pero no estamos hablando de eso y Emilio en eso tiene razón. Pues por mí, no, a mí me va bien. A mí en esas me va bien. No estoy hablando de cómo les va a ir bien o mal, si el profesor es cuchilla o no. Abstraigámonos de eso. no, Romano para mí es la única materia real de derecho que hay en primer y segundo semestre. También, no, bueno, Como así, personas. Introducción al constitucional derecho y y constitucional. constitucional, que... De derecho constitucional público, de derecho privado. Pero Esa que es uno otra. diga esto sí es derecho real, me siento como un abogado estudiando, es romano. Constitucional me parece que ¿Por podría qué aportar- hablar sentía de en un... Asterix. Exacto, ¿por qué me hablar sentía de un en esclavo Asterix. te va a hacer sentir abogado? O sea, Porque No, pero toca no conocer necesariamente de dónde esclavo. venimos para saber para dónde vamos. No de acuerdo, y no Pero para eso necesariamente está la el clase de esclavo. historia de las instituciones. No Sí, claro. necesariamente. Nosotros no Claro. tenemos historia de las instituciones, o sea, nosotros tenemos historia del derecho y es muy subjetivo porque Historia puede del volverse derecho, ya. en una cátedra en la que te hablen de Historia del el derecho me Palacio de parece más Justicia, útil que romano, te que lo bueno, juro. es importante, O sea, pero romano te ves explica que el serían porqué de las- figuras que ya ni aplican. Perdón. Sucesivos. Perdón. Digamos que ahí hay un tema y hay una controversia interesante. Ojalá nos ayudaran otros. Ojalá, tenemos que estar de hierro. Ojalá Ay, no. el hierro nos ayudara a A defender. a romano. defender. Lo que dicen y lo que dicen la vieja guardia, nosotros somos la nueva guardia, ellos son la vieja guardia, es que sirve para dar criterio y sirve para ver de dónde venimos. Para mí hay otras, por ejemplo, para mí es mucho más claro en el sentido de historia de las ideas políticas, porque nos trae Roma, yo esa la vi. a mí esas- Atenas. A eso mí me esas toca a mí. materias me encantan, pero me parece que muchas veces se prestan para como para que las clases sean politizadas. Y eso me desespera porque entonces se vuelve, por ejemplo, historia del derecho. Cuando la segunda que vi fue literalmente la mejor materia que he visto en toda la carrera, en la que aprendí toda la historia del derecho de Colombia. Pero la anterior fue una historia como que me hablaba o sea, no aprendí lo que vieron otros. Pero, a ver, pero entonces tú no estás hablando de la materia, sino de la clase maldada. Exacto. es otra cosa Pero es que distinta. cuando el romano Digamos te que da la mejor Explica clase. lo de política, como así. A mí sí me parece chévere que los Es que el mundo es profesores... político. No Sí, necesariamente, a porque mí se me gusta presta el mundo que es sus político. posturas... para que es sea muy chévere. politizado el tema historia de las ideas políticas, sí, ok, la historia ¿Pero tú que lo me has visto, enseñas tal Dani? y tal, obviamente, tal y tal, Ah. pero quiero que no tanto su posición, sino saber de dónde vienen.
Y ahí se puede Pero generar... entonces Ay, es un, no, yo sí pero la ese vi, es un me pareció problema, ese es un chévere. problema de clase. Pero es que se presta mucho para eso, se presta para que sea una cátedra como, no sé, es que no sé, para que no suene Pues feo, es que pero no- como de adoctrinamiento. y más encima en Colombia que todo se está politizando o politiquiciando, Pero no es sé, que en colombiano, politiqueros. por ejemplo, en constitucional uno ya habla de política, y me parece Pero que... es que el derecho es el Ay, esa es ejercicio de la otra que me parece política. que toca quitar un poquito, o sea, es mucho constitucional. Que No. Mucho. Constitucional es A mí me hace perfecto. falta constitucional. Uy, yo podría ver todo de constitucional. Ay, padre, ¿Sí? también que nos falta. Uy, es... A mí me gusta mucho, pero siento que... No, no. es Mejor rama del demasiado. A ver, no, quitemos profesores buenos, quitemos No. materias difíciles y quitemos gustos, que son dos cosas Pero distintas. me parece Yo estoy diciendo que hemos- es útil para mí, nosotros- para mi historia y ideas políticas supera con creces a derecho romano. Uy, no. No, no, no. Lo que pasa es que ya ahora es una electiva y yo la vi como Bueno, electiva, por pero eso, sí es muy uno. buena. Dos, constitucional para mí es fundamental. No, Ese es fundamental, pero no, es que nosotros somos como 4 constitucionales. Yo este semestre estaba parece pensando y un poco estaba triste porque en el panorama de las materias que me faltan el resto de semestres no me hacen falta sino una materia de derecho público porque ya chulié derecho constitucional, juez e interpretación constitucional y derecho público administrativo. No hay más. ¿No hay más? Nosotros vemos colombiano 1, colombiano 2, Colom- constitucional 1, uno, constitucional 2, dos. colombiano 1, colombiano 2, administrativo, ¿Administrativos son 2 o 1? creo que solo es uno. Bueno, y Administrativo, Creo que son contratos dos. públicos, ¿Sí? contratación pública. Ese es un Contratación. administrativo. Y más, estatal. estoy segura que... responsabilidad. Y hay un énfasis en... Ah, bueno, es que no sé si eso pasa en los Andes. Ya no estamos hablando de los infames. Entonces, digamos que Emilio, que es el combativo acá, ¿constitucional está bien o...? A mí me encanta. Ah, Bueno, entonces, pero tal vez sí nos falta. de la No, aprobación. a mí Entonces, me saber cómo funciona la descentralización administrativa, cómo funcionan la eso Contraloría, es la muy Procuraduría. A mí me parece que es fundamental para Pero tener... más funcionamiento del Estado y no tanto como teoría constitucional, no tanto como el tema de separación de poderes, que lo repetimos 500.000 veces. Eso sí es políticas. Como que me parece que ya cuando no entendemos bien cómo funciona nuestro Estado, hasta ahorita colombiano 2, ¿sí? Como- Sí, es verdad. Pasemos a un tema espinoso para los abogados, sobre todo para los javerianos, y es las matemáticas. Uy, es clave. A mí sí me gusta. Pero, ¿por qué no las piden? ¿Por qué no, Sí. por qué no tratan? Es que uno De- no, o sea, uno siendo estudiante, siento que uno No, conoce bueno, tanto pero para mejorar no, el pensum. no, yo sé que no, y no lo van a lograr. Pero no es una necesidad que uno huela en Estadística me parece clave. no es una necesidad que uno sienta que hay en el ambiente, así como en mi época así, y ya está el tema del inglés. Yo creo que ese ya se superó. Pero cuando nosotros estábamos en la Universidad del Padre Giraldo, decía, un estudiante de Derecho no necesita inglés, de Derecho de la Universidad Javeriana. Y uno miraba y decía, no, nosotros creemos que sí. Ese es un tema, y era una necesidad latente que todos teníamos, porque todos nuestros papás, y supongo que los de ustedes, eran muy necios en que el muchacho tiene que aprender su inglés, decía mi mamá. Ay, Y él ya sabe su inglés. Era una necesidad latente que en la medida en que la universidad empezó a recoger a Derecho de la Javeriana y Derecho se empezó a abrir, pues ya a ustedes les toca por lo menos superar unos exámenes de inglés. Ya De segundo idioma. de segundo idioma, bien. Puede ser cualquiera, sí. Pero normalmente todos utilizan el inglés. Yo creo que de todos modos 2 idiomas es insuficiente. Ay, yo también, yo En pienso eso que uno sí, tiene que saber 3 idiomas. 3 idiomas deben saber mínimo. Pero no se ve la necesidad, porque además lo que uno oye y lo que uno oye constantemente es, a mí no me interesan las matemáticas, porque es que yo soy abogado. Y mire, 2 de mis amigos entraron a estudiar Derecho en la Javeriana justamente y uno de sus criterios para no estudiar administración, por ejemplo, fue no me gustan y no me va bien en las matemáticas. Es que sí, derecho sí está súper estereotipado. Y es que es verdad, uno ve el pensum y en serio no hay Sí. nada de matemáticas. nada. ¿Qué tal en bienes? No, el año miren, pasado? la única clase de Coeficientes de propiedad de la gente la perdí. La Sí, única clase regla que hay 3. de matemáticas es la liquidación de prestaciones sociales. Y sufren. yo, mire, yo lloraba, hacíamos talleres. Profe, ¿cuánto es el 80% de 40? 5 por 8, 40, niña, el 80, no, es que no. Entonces, y además es como, se dice como casi que con orgullo, no, es que yo soy derecho. Entonces, uno dice, yo no sé si sea bueno o no, y podría intuir qué es lo que va a pensar Emilio, pero en un medio competitivo donde hay un puesto para 10, uno tiene que ofrecer herramientas para que lo contraten. Es decir, si somos 10, pues uno, y 10 queremos el puesto porque 10 vamos a querer el puesto, pues uno tiene que ofrecer más idiomas, ya. Por lo menos la Javeriana ya lo tiene, los Andes hace mucho tiempo. Criterio, escribimos bien, sabemos bien, pero cuando hay igualdad,
hay que empezar a mostrar habilidades adicionales en un mundo terriblemente competitivo. Entonces, el primer tema es matemáticas. Eso. ¿Pero a qué te refieres con saber matemáticas? Como para ti, ¿qué es lo que debería tener un abogado mínimo en matemáticas? Un cálculo, mentira. Por lo menos saber utilizarlas. Es decir, saber sacar un porcentaje. Es que a mí me tocaron alumnos Pero yo creo que eso uno lo logra por el colegio. hace un año, No, pero hace un hay año y gente que en medio. verdad- No, hace un Exacto, año. Es que ahí va otra vez. los Claro, pero requerimientos del hace colegio. un año y medio, a mí una niña me dijo que cómo sacaba el 40% de un número. No, el 65%, que era una hora nocturna. Y le costó trabajo. Hace año y medio, muchos estudiantes de Derecho brillantes no sabían hacer una regla de 3. No sabían hacer una regla de 3. Alumnos que yo digo, yo con este quisiera trabajar como abogado. Pero que yo conozco alumnos que no saben la tabla del 7. Entonces, No, y es que el problema de las matemáticas es que uno pierde la práctica y sí, se eso van. es como Y no el solo ejercicio. eso, sino también es que hoy en día hay herramientas. O sea, tú no necesitas, en verdad, pues tienes una, en verdad, tienes una calculadora Es que esto es y te ayuda, pero tienes que saber usarla, tienes que saber resolver un problema, tienes que... porque viene un tema adicional a las matemáticas y ese sí es fundamental para el abogado, es el análisis financiero. Es decir, todos los abogados, salvo tal vez familia, pero inclusive penal, También, familia. pues no, pero no análisis financiero porque la familia no tiene un balance, pero prácticamente todas las disciplinas jurídicas en algún momento les van a tirar un balance. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, sí que, sí, señor. Yo creo que para poder entender un balance hay que saber hacer cálculos mentales, hay que poder entender un poco las proporciones. Mental math. Hay que tener las proporciones. Este es el pasivo a largo plazo con el activo fijo y este es el pasivo a largo plazo con el activo corriente. Se pueden cubrir el patrimonio que es igual. Porque ahí, Es calcular los intereses. porque Puede hacer calcular eso. un interés compuesto. Pues podría haber una clase de matemáticas legales. Y no solo eso, estadística, me parece que hace mucha falta. Bueno, en los No, Andes pero- lo que hay es que uno tiene que escoger alguna de las dos, pero tiene que ver o contabilidad financiera o Excelente. estadística. ¿Qué, Digamos, qué es menos malo? ¿Qué es menos aburrido? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? la que todo el mundo mete porque es más fácil es Estadística. estadística. Obvio. Obviamente. Uy, estadística es endemoniado. Estadística Uy, a mí bien me dado es encanta endemoniado. estadística, es la parte fácil En el de las colegio yo era matemáticas. feliz. Es endemoniado. No, la estadística de verdad, la profunda es A mí me parece que es lo más la del MBA. y Igual eso. a ti te Y toca. contabilidad la gente no la mete. Te toca, sí. Contabilidad la gente no la mete porque es la misma contabilidad que ven los contadores o los administradores. Entonces, una contabilidad, pues de verdad. Que la sufren. Pero mucho. es que hay que saberla. Sí, de acuerdo. Pero eso me parece importante. ¿Y tú cuál viste? saberla. Contabilidad. Hay mucho pilo. bien. Haces regla T, después haces análisis financiero, pasas al balance, libro diario, libro mayor, balance, PIG, estado de sí. flujo de cajas. Eso es fantástico. Y eso realmente es una herramienta que para un asesor Es fundamental. es fundamental. Entonces, en ese sentido, para mí, una contabilidad financiera es buenísima. Porque ahí, pues, si uno quiere hablar de derecho de empresas, si quiere hablar de derecho laboral, si quiere hablar de fiducia, de cualquier persona que tenga que saber de bancos, que quiera trabajar en el sector financiero, pues tiene que mirar un balance. No, y cualquier persona que piense trabajar en el sector público tiene que saber de Pero economía. de verdad, yo tiene creo saber de que eso matemáticas. no es tan que se aprenda como en pregrado, sino después. O sea, no sé, en las maestrías, siento que ahí uno se vuelve un duro en eso y no sé qué tan necesario sea en pregrado. Una contabilidad yo creo que es de pregrado. Pero además yo yo creo que es también, no sé. bueno para la vida. Es decir, No, por eso yo creo que una clase sería suficiente. Una clase de matemáticas legales. Y 4 de romano. Sí, Dos. sí. No, esa es tu posición. Esa es la Yo diría facultad lo contrario. Yo diría 2 y 4 de 2. matemáticas y una de de romano. Asterix jurídico. Asterix. Pero pues son temas que hay. Yo diría Pero yo no creo que sea una balanceados, clase los porque dos. es raro, como que, digamos, en obligaciones deberían enseñar, digamos, la parte de intereses. No como- alcanza el tiempo. pues deberían embutirlo, no sé, quitar Pues quitar saca- cosas. Quitados, Igual No, nosotros- ¿qué van a quitados sacar? clases Yo de he ido a romanos. obligaciones y No. quitados clases de romano. Sí. en los Andes una- alcanza el tiempo. Sí, que se, el tiempo que se alcanza. dé, exacto. El tiempo alcanza. yo estaba O- hablando de que no alcanzaba meterla dentro de obligaciones, no que no alcance el tiempo para Ah, pues ver hacen matemáticas. obligaciones 3. Hacen obligaciones 3. Yo sí Bueno, creo nosotros lo vemos en que dependiendo de la obligaciones uno. clase lo aumentan. No, sacar, Uno aprende el tema. hacer un interés compuesto es fundamental. Sí. Entender que es la inflación del 36%. Sí, eso no lo Es aprenden. fundamental. Eso no lo aprende en obligaciones uno.
Eso es fundamental. Es decir, Sí. hay unos conceptos que son medio económicos, medio financieros, medio jurídicos y medio matemáticos que hay que conocerlos. Pero si uno no tiene las herramientas matemáticas, me parece que quedamos muy cojos. Sí, eso es verdad. En eso, no sé. ¿La economía, en los Andes hay economías o no hay? No hay economías. Es decir, no. Para los derechos no Cero. tienen que enterarse. Nosotros Pero vemos- derecho económico no tiene. Derecho económico, pero derecho económico no hay. No hay clase dentro del pregrado. ¿Cuál es el de derecho? ¿Qué es el económico. derecho económico de la Javeriana? Derecho económico hacemos el muy análisis chévere. económico de todas las ramas del derecho. El análisis económico de penal. Lo que llaman Buenísimo. eso es lo que llaman los gringos Law on Economics. Buenísimo. Yo di con el gurú. De mis clases Angélica, y con el favoritas. gran gurú. Es buenísima. Es bueno. Law on Economics es muy bueno. Y es, Y vemos pero, micro y macro. pero es un análisis económico del derecho y les piden curvas de indiferencia, No. les piden gráficas de demanda y oferta, les Ah, eso piden sí, obvio. análisis de A mí no. monopolios, análisis numéricos de monopolios. monopolios. Pero eso uno lo ve y todo por ese tipo de macro, cosas. oferta No, y nosotros demanda. vemos uno lo ve micro y macro y en verdad bien, o sea, pues a mí me tocaba. Nosotros vemos micro, macroeconomía y después derecho económico. Y luego Y después Hacienda Pública. Bueno, Hacienda Pública sí. Ah, ustedes no tienen público. Uy, a mí es que me tocaba. Ánima bendita del doctor Alfonso Miranda Talero. Uy, era horrible. Pero bueno, hablemos de ética. Yo les voy a contar Pero es que uno en una clase de ética no lo va a enseñar a ser mejor persona. te da herramientas. Como, No. ¿cuál Te da es? herramientas. Ética. No, yo estoy convencido de que... Porque todo el mundo todo ya a eso los viene de la 20 años familia. tiene una moral diferente. No. A mí me preguntan, por ejemplo, mucho por qué voy a defender yo una persona que se dopó con cocaína. Si es un cocainómano y le hace mal al deporte. Es un tema complejo. Y me lo dijo un compañero mío cuyo hijo está con ustedes. Me dijo, Charria, ¿usted por qué defiende a Wilder Medina, que es un consumidor habitual? Entonces ahí uno tiene que empezar a decir, a ver, todos tenemos derecho A un debido a un proceso. debido proceso, a una debida defensa. Y si lo logro sin decir mentiras, sin inventar, sin engañar, sin trampear, Pero también si lo puedo protegiendo al sacar, otro. es un tema muy ético que no es tan fácil. La pregunta que siempre le hacen a uno, y no quiero entrar en temas políticos, pero van a estar aborto, eutanasia, Dice, mira. temas de género, temas de maternidad subrogada, todo son- Legalización. legalización de droga, dosis mínima, todos esos temas son éticos. Son temas éticos. Pero cada uno tiene, es que... como Claro, yo no cada estoy uno diciendo- tiene una no, moral la idea no es diferente. que te digan esto es bueno o es malo. Para unos es terrible el porte de armas, iba a decir unas cosas mucho más complicadas, pero no quiero entrar. Para otros es un derecho. Bueno, pero- Para unos es terrible la intromisión de la iglesia en el Estado, para otros es una necesidad. Y todos, al final, acaban siendo temas éticos. Éticos de por qué sí, por qué no. Hay un tema clarísimo en el tema del aborto, es cuando empieza la vida. Y un tema ético, un tema eso entre científico y ético. Y hay que empezar a mirar todo ese tipo de cosas. Que Pero no, yo no sé si eso es que tan no es de ética. familia, No, porque además obviamente requiere no. conocimiento. Eso es como controversias legales, y sería llamar la clase. No necesariamente. Como lo quieras llamar. Porque Pero tú, eso no es tan ética. O sea, sería interesante tener una clase así, pero como... tú pones tus... como de tú porque debate, tú no tienes sé. tus máximas morales y bajo esas máximas construyes tus hay tu una posición. educación, hay Pero es una que, digamos, educación siento que- ética o moral que todos tenemos. Yo, por ejemplo, no crecí en un hogar católico. Yo soy absolutamente descreyente. Yo no creo en nada. Pero puedo tener al final las mismas ideas éticas que las que tiene Daniela, que es una mujer muy creyente en la Virgen María. Es decir, podemos tener ese tipo de cosas, pero hay unas herramientas que tú no conoces, que no tienes y que se te pueden dar. Temas científicos de, volvamos al caso, ¿cuándo empieza la vida? Temas de injerencia de la religión en el Estado. Yo creo que eso es valioso Son temas en la éticos. medida en que uno se sienta a pensar de verdad en No, cuál y es no su solo opinión eso. y cuál es su Pero posición. es, que También respecto a pero todo. es que el derecho tiene que ver con lo bueno y lo malo. De acuerdo. Pero yo creo que eso es más Pero eso un no es ámbito ética. filosófico. No, pero también ética me refiero en Y eso saber- sí estoy muy de acuerdo. A mí la filosofía sí me ha ayudado mucho. Claro. Inclusive la de la universidad me ha ayudado mucho Ah, en mi sí. vida en general. Santo Tomás a mí me ha formado un poco. O sea, Por eso, pero fíjense que al final ustedes lo llaman filosofía del derecho, yo lo llamo ética, otros lo llamarán, y hay inclusive ya hay materias súper especializadas, bioética,
que son temas, si hay un embrión que se congeló, pero que uno dice, échalo a la O si caneca. incluso No. los animales tienen... Bioética, temas de derecho animal que son de ética. Sí. Es decir, no estamos hablando de la corrida de toros, que a mí me encanta, pero digamos que eso se supera. No, como de Pero experimentar en animales. experimentación con animales, la cría de ganado intensivo, El comprar perros hasta eso. el cortarle las orejas a los perros, son temas éticos que te tienen que empezar a dar herramientas. Creo yo, Pero- ustedes lo llaman filosofía. Pero la filosofía al final lo que te está dando es herramientas éticas para pensar de una manera de qué es bueno y qué es malo, que Pero- además es muy personal. Pero no solo eso a mí me preocupa, sino el análisis ético de la ley. Porque es que nosotros tenemos, o sea, no podemos ser tan positivistas de listo, analizo así y la manipulo como quiera. Yo creo que a nosotros nos tienen que enseñar como en serio a poder saber qué está bien y qué está mal. O sea, en el sentido, no tanto en esos temas que son medio controversiales de acá, Son sino súper que, controversiales. sino que hay cosas que están bien, están mal. O sea, está mal matar, ¿sí? Está mal engañar a una persona, la mala fe y esas cosas. Y nosotros tenemos que, obviamente eso está en la ley, de cierta forma, pero nosotros muchas veces, el abogado es conocido a nivel general, como en el pueblo. Como marrullero. Exacto, como que tramposo. manipula la ley para Como lo que para lo que necesita. más Y le creo que beneficie. nos deberían enseñar a no hacer eso. Eso se llama ética. Eso se llama ética. No, por eso Entonces, mismo, pero sí. no Pero tanto yo los en la temas carrera en ningún punto me han enseñado a manipular la ley. No, No, me refiero a que No. nos deberían enseñar a no hacer eso. Por eso, pero es que yo ya creo que hay conceptos en donde la universidad no puede llegar a meterse No, porque sí. son de cultura general y si la cultura de la familia de uno, inclusive la formación, no lo ha llevado a por lo menos un pequeño entendimiento de que no debe pasar por encima de los otros o hacer cosas indebidas Pero para es- conseguir la razón, pues pero, entonces ya es un Emilio, problema más pero, personal. yo sí pero pienso que pero vivimos en una cultura embebida en el vivismo, usted no sabe quién soy yo, y yo sí creo que la universidad tiene que tomar partido y tiene que Sí, dar, total. pautas. Es decir, claro, todos sabemos que no pasarse de semáforo en rojo, pero es que hay unas que son claras, no matar, pero... Sí, pero es que eso cómo se enseña. Y está, claro que hay herramientas. Miren, uno de los no solo- temas es el desahucio a una viuda, y hay textos franceses, a una viuda en mitad de invierno. El desahucio de su casa porque no pagó el arrendamiento. Es un tema ético. Y ustedes pueden decir, hay una ley, la está incumpliendo, la señora se va a la calle. Se va a morir en 2 días. Es la ley. Y Pero también además los es que yo creo despidos, que la las Javeriana ya cosas, se o mete sea. suficiente en la vida de los estudiantes Uy, como cero. para además empezar a hacer un tema de qué está bien y qué está No, mal. no. No, y también son temas pedagógicos. Ética laboral debería ser. Sí. Ética laboral, pues Adela Pero Cortina es que una... lo que pasa es que en la ley no hay o sea, sí No, hay la ley es fría. pero la ley es la ley. Pero no La ley es- Entonces, si yo quiero echar a una señora porque quiero, pues puedo, y así esté Porque- embarazada o lo No, que si sea. está embarazada No, sí, no lo que puedes. quiero decir Yo es que siempre pienso si la que- ley me lo permite, por eso es que Ya, la pero ley es viene, la ley. pero eso lo vimos en Introducción al Derecho, que no sé si es que hay una cosa que es la ética y otra cosa que es la moral y otra cosa que es la ley. Hay ley que no es moral, hay moral que no sé qué. Entonces, A mí me ahí parece que viene. uno no puede ser tan casado con el positivismo de, en serio, no Es decir, hacer ¿a ese ti te análisis. parece que porque la ley te da la herramienta para sacar a una familia de personas que no tienen a dónde estar en un invierno crudo, lo podrías No, pero es hacer? que si la A mí me ley es parece que para- eso- la a mí ley me es parece Yo para que creo que todos. lo podría hacer porque es legal, que lo debería hacer es otra cosa. que es legal, que es ético, que es moral, que se puede, que no, que debería hacer. Pero yo creo que un buen abogado debe tener un buen criterio sobre ese tipo de cosas, porque hay formas de hacer cumplir la ley. Y no estoy hablando de hacer trampa. Ojo. Es que además ahorita tengo un problema con una deportista que me tiene molesto. No estoy hablando de hacer trampa, pero hay formas de aplicar la ley. Hay un contrato de trabajo a término fijo y hay un contrato de trabajo a término indefinido. Y son dos necesidades distintas. Hay un desahucio a una persona que no paga porque tiene otras prioridades frente a una persona que tiene unos problemas y no puede pagar. Y repito, el caso es un caso del libro. La viuda que se quedó sin poder pagar el arriendo en su ático en París, en invierno, en febrero, y que el abogado con colmillos sanguinolentos la va a sacar. Eso puede ser una visión de una deuda que no se ha pagado. Entonces podemos decir, hay una persona que no ha pagado y hay una persona que va a cobrar y que tiene derecho a retirarla de la vivienda. Pero esos para mí son unas herramientas. Yo no le estoy diciendo que los convenzan que es bueno y que es malo, porque eso además es una No, y idea cada- absolutamente personal. Y cada uno pues tiene su moral definida. Simplemente Claro, que sobre todo por formación
la formación religiosa, Sí, total. formación cultural, formación histórica. No es lo mismo para una persona de izquierda que para una persona de derecha cierto tipo de comportamientos. Para un anarquista español entrar a un apartamento que está desocupado y ocuparlo, uno ocupa, es perfectamente moral. Para otra persona no, para mí es casi robar. Pero para eso está la ley. Por eso, pero Pero no necesariamente, o sea, es que uno también tiene que hacer un análisis ético de las cosas, yo pienso. Y yo pienso que en verdad Pues háganlo, pero la ley es la ley. la universidad tiene ese deber, porque es que, ¿qué clase de abogado está formando? Es que el día de mañana, o sea, por ejemplo, no sé, en temas de seguros, por ejemplo, entonces uno es la persona que se asegura de que la gente no pueda acceder bien al seguro, uno es la persona que se asegura Pero, de que... entonces ustedes hablan de utilidad para una cosa, pero no utilidad para no, otra. yo hablo de aplicar un criterio de ética en el ejercicio profesional. Por ejemplo, yo hay clientes que no toco, que no me interesan. ¿Cómo así? Sí, hay clientes con los cuales no hablo. Hay personas con las cuales no tengo clientes porque es un tema ético, porque no me interesan. Por tema de origen de recursos, por tema de... sí, por ejemplo, tengo, y es un tema ético que sé que me vas a... No entiendo y no trato con las personas que creen que las mujeres son inferiores a los hombres. Y eso en el fútbol hay muchísimo. Con las Pero personas sí. no hablo. Y la ley es la ley. Pero es un tema ético. Sí, Yo con pero las- pues, Pero igual, ¿qué Por eso. tanto tiene que meterse en la universidad en escoger Exacto, que eso la es muy persona haga válido. eso? No me parece. No me pero, parece. tú estás diciendo que no, yo no estoy diciendo que te diga eso está bien o está mal. Sino que te Pero ayuda ya a hay tener- ética. Que te dé herramientas. Ven, pero es que es ¿cómo? suficiente. Pero es que, por ejemplo, Para mí ¿se sí, o sea, acuerdan de el lo otro que día yo de vi la en casa, ética. eso es de la casa, acuerdan de los cómo de Tú la- acabas de decir que lo que te sirvió fue ¿Cómo la te filosofía. El otro día hablamos de que copiarse es que está mal. o sea, la ética era, o sea, era ética para abogados, tenía mucha filosofía y, por ejemplo, yo hablo desde ética nicómaco, que por ejemplo nos La pusieron a nicomaquea. leer. Ajá. Para mí fue increíble, vi cosas que nunca había visto y me hizo pensar sobre mi vida, pero no por eso creo que deba meterle más la universidad a tratar de meterse. No, más no, que hay 5, como tus 4 años de derecho romano, no. Pero ¿qué de herramientas? Yo recomendé máximo 2 años de derecho Bueno, no, romano. yo lo que estoy diciendo es, yo no estoy diciendo cuánto tiempo, porque no lo sé y no soy directivo de la universidad, pero lo que estoy diciendo es que les dé herramientas, así como creo que les tiene que dar herramientas matemáticas, idiomáticas, de escritura, creo que también les tiene que dar herramientas éticas. O sea, también Yo que me estoy- parece importante un poco, o sea, pues un abogado normalmente la gente esculta, pero en términos de cultura general, Eso sí no. Yo ¿no sí te no. parece? Uy, a mí sí me parece. pero es que eso es de educación de la De casa, acuerdo. del colegio. Yo creo eso que de la universidad, cultura ¿no? general sí, No, eso sí claro, viene de pero- casa. Yo tengo una cultura general vastísima, pero porque es que desde los 2 años estaba leyendo. Pero yo ni siquiera por mi caso, no porque soy rara, pero... Ah, sí, tú eres rarísima en eso sí, pero Exacto, creo de que te la gusta cultura, leer. la cultura general, además, eso sí es como aprender a correr. Es un tema de dinámica. Ay, corre. Bien, señores, estamos terminando el primer semestre. No sé si seguimos de hoy en 8, depende de ustedes. Muchas gracias a nuestro invitado. Seguirá No. siendo invitado las veces que quiera. Habla más que el otro niandino, que eso está bien. Muchas gracias a ustedes. por la invitación. Nos gusta lo que charlamos, seguiremos pensando. Emilio hoy estaba terriblemente negativo, cosa que me parece bien. Él es un javeriano convencido, más que yo, por eso seguramente tendrá mejores comentarios de aquellos que lo hagan. Yo creo que yo soy mucho más crítico. Amo la universidad, de hecho es mi casa y llevo 20 años ocupando la universidad. El martes pasado entré, cogí un salón de profesores, tomé tinto y estuve toda una mañana de ocupa y fui recibido con los brazos abiertos. Yo creo que la Universidad Javeriana es de las mejores, si no la mejor, con perdón de los Andes, pero creo que es mejor los Andes. Pero creo que nos debían y les debían dar más herramientas para ser mejores abogados, pero sobre todo para ser mejores personas. Y sobre todo en las matemáticas, sí estoy muy de acuerdo. Bueno, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charp.